Hola estudiantes, continuando con el punto 1.5 algoritmos, vamos a entrar a las características de los algoritmos. En el video anterior ya ustedes han comprendido lo que es un algoritmo. Vamos a entrar ahora a sus características. Todo algoritmo tiene que tener tres características principales. Tiene que ser preciso, definido y finito. Preciso debe tener instrucciones claras. Si aquí, digamos, tenemos el algoritmo para en este caso que vimos en el ejemplo de lavarse las manos, aquí claramente dice, use un jabón de preferencia líquido, talla con enjuague fuertemente las manos. Tiene que tener las instrucciones precisas. ¿Ya? Definido, si se sigue más de una vez, siempre nos conduce al mismo resultado. Si ustedes tienen las manos sucias, una persona, y sigue estas instrucciones, siempre va a tener al final las manos limpias. Si otra persona sigue este algoritmo, igual va a tener las manos limpias. Esa es una característica definida. Y por último, finito. Cuenta con un número determinado de pasos y con un inicio y fin. Tiene un inicio y fin y tiene un número determinado de pasos. No puede ser infinito el algoritmo. Estas tres son las características que deben tener los algoritmos. Pasando, ahora, ¿cómo lo representamos o cómo lo escribimos un algoritmo? Al inicio ya les dije que hay, digamos, si tenemos un algoritmo de sumar dos números, podemos utilizar el lenguaje natural. Inicio suma, ingresar el primer número, guarda el número en una variable, ingresa el segundo número, guardar el número variable b, sumar b, guardar r, mostrar r. El lenguaje natural, sin embargo, es muy ambiguo, se presta a muchas interpretaciones. Para la parte informática o la parte para lenguajes de computadora, se utilizan el pseudocódigo y diagramas de flujo para representar un algoritmo. Aquí en este momento tenemos tres representaciones de un algoritmo. Podemos representar mediante el lenguaje natural, que se da más en humanos. Pero si queremos utilizar computadoras, es mejor utilizar ya sea pseudocódigo o diagramas de flujo. Las tres son válidas. Se puede representar mediante el lenguaje natural, mediante pseudocódigo, mediante diagrama de flujo. Sin embargo, pseudocódigo y diagrama de flujo está más orientado para generar después programas de computadora. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en pseudocódigo. ¿Ya? Fíjense que el lenguaje natural es muy ambiguo y por darle formato se necesita, utilizamos pseudocódigo y diagrama de flujo. Ahora, unas consideraciones finales. Como hemos visto anteriormente, en el video anterior, un algoritmo se debe considerar tres partes. Entrada, que es el input, el proceso, que es la secuencia de pasos, en realidad es el algoritmo en sí, y la salida, es el resultado obtenido después de ejecutar el algoritmo. Ahora bien, el lenguaje algorítmico debe ser independiente de cualquier lenguaje de programación particular, pero fácilmente traducible a cada uno de ellos. Alcanzar estos objetivos conducirá al empleo de métodos normalizados para la presentación de algoritmos, tales como diagramas de flujo o pseudocódigos. Fíjense que nosotros, para normalizar y para posteriormente programar en un lenguaje de computadora, vamos a utilizar ya sea diagramas de flujo o pseudocódigos. En este caso, nosotros principalmente vamos a utilizar pseudocódigo para representar un algoritmo y posteriormente codificarlo y ejecutarlo en una computadora. Acá hay un ejemplo, digamos. Como ya les dije, tiene tres partes el algoritmo, ¿no? Datos de entrada, la salida, datos de entrada, datos de salida, entrada o salida, y el proceso o el algoritmo en sí. Aquí hay un algoritmo. Ya sabemos que el algoritmo puede ser definido como los pasos para resolver un determinado problema, ¿no? O simplemente los pasos para resolver un determinado problema. Miren acá, para solucionar un problema, tenemos un problema. Queremos ir al cine. ¿Cómo hacemos el algoritmo? Datos de entrada, datos de salida, ver la película. Esto va a ser al final. Los datos de entrada, nombre de la película, dirección de la sala, hora de la proyección. Eventualmente podemos utilizar datos auxiliares. No es necesario, pero algunas veces para clasificar se utilizan. En este caso, entrada y número de asiento. Para solucionar se debe seleccionar una película de la cartelera del periódico y de la sala, comprar la entrada, finalmente poder ver la película.
Y este es el algoritmo en sí. Fíjense, inicio, tomamos el periódico. Si estamos, digamos, queremos ir a ver una película, lo primero que hacemos es revisamos el periódico, ¿no? Mientras no lleguemos a la cartelera del periódico, empezamos a hojear, pasamos una hoja y hoja. Mientras no llegamos a la cartelera, pasamos la hoja, hasta que lleguemos a la cartelera. Llegamos a la cartelera y mientras no se acabe la cartelera, leemos las películas. Llegamos a la parte donde están las carteleras, donde están los cines, y vemos las películas que están ahí. Leemos películas. Si nos gusta, lo recordarla. Y elegir una película seleccionada. Le elegimos, a esta película voy a ir. Leemos la dirección de la sala y la hora de proyección. Y la dirección donde van a proyectar la película y la proyección. Ahora acá, después nos trasladamos a la sala. Ya para ir a contar qué hacemos después, nos trasladamos a la sala, al cine. Si no hay entradas, llegamos y por ahí no hay entradas, directamente nos vamos al final. Nos vamos a la casa y ahí terminamos el algoritmo. Ahí finalizaría. Pero, si hay cola, puede ser que haya cola o no haya cola, pero si hay cola nos ponemos en el último. Mientras no lleguemos a la taquilla, avanzamos, empezamos a avanzar. Si no hay entradas, por ahí estamos en la cola y llegamos y justo se acaban las entradas, igual finalizamos y termina el algoritmo. Si es que avanzamos, llegamos a la taquilla y hay, compramos la entrada. Ver la película, después leer el número de asiento de la entrada, nos dan un ticket y ahí está la butaca que nosotros queremos ver. Buscamos el asiento, nos sentamos y ver la película. Y es el fin. Fíjense que aquí tenemos datos de entrada, que hemos visto los datos de entrada, que es el nombre de la película, dirección de la sala y hora de entrada que la hemos sacado de acá. Los datos de salida, que es al finalizar, que es lo que queríamos, que el problema que queríamos solucionar era ver la película. Y aquí, con este algoritmo, lo hemos hecho. Sin embargo, este algoritmo estamos utilizando lenguaje natural, o en este caso el lenguaje que nosotros estamos hablando, español o cualquier otro. Lenguaje natural se le dice. Ahora, nosotros vamos a utilizar para representar el algoritmo principalmente pseudocódigo. ¿Qué es un pseudocódigo? Es una forma de representar el algoritmo, ya lo hemos visto, que se acerca a los lenguajes de programación y con elementos de lenguaje natural. Intervienen ambas cosas para mejorar la legibilidad. Fíjense, el pseudocódigo se compone de tres partes principalmente. Por ejemplo, diseñar un programa que lea el peso de un hombre en libras y nos devuelve el peso en kilogramos. Hacemos el algoritmo para eso. Fíjense, el pseudocódigo tiene cabecera, que es el nombre del algoritmo y el nombre que se le pone. Tiene las declaraciones, las variables y las constantes que vamos a utilizar. Fíjense, el input, como estamos viendo, ¿no? Por último, el mismo algoritmo que es el cuerpo. Que el cuerpo son un conjunto de instrucciones o acciones que están entre el inicio y el fin. Si se dan cuenta, es un formato simplemente. Fíjense que esta parte de acá es la cabecera, ¿ya? Esta partecita. Solamente tiene el nombre del algoritmo se le dice, y el nombre del algoritmo que vamos a llevar. Después tiene las declaraciones, esta parte de acá. Fíjense que en este caso estamos con una constante libre estamos utilizando y estamos utilizando 1, 2, 3 variables de tipo reales. Eso lo vamos a ver posteriormente cuando entremos a la notación SAM seguidamente. Y por último, tenemos el cuerpo del algoritmo, que siempre va entre el inicio y el fin. En este caso leemos el peso, almacenamos en la variable kilogramo el peso por la libra y en el gramo kilogramos por mil. Después escribimos peso en kilogramos. Aquí fíjense, peso por libra, el peso que nosotros le hemos metido por la lo multiplicamos por la libra, que es 0,45, y automáticamente nos transforma en las libras en kilogramos. Entonces, después desplegamos en la pantalla. Escribir es desplegar y leer es cuando nosotros metemos por teclado. Eso lo vamos a ver posteriormente en un ejemplo posterior. Miren acá, para pseudocódigo hay varias notaciones que se utilizan, pero nosotros vamos a utilizar la notación UPSAN. Esta la pueden ver en internet y van a ver la notación UPSAN. Solamente hay
palabras claves que se le dicen: algoritmo, constante, variable, inicio, leer, escribir, sí, si no, fin, mientras, repetir y desde. Solamente estas en negrito son las palabras que se tiene que aprender. Acá vamos a tener un ejemplo: suma de dos enteros. Análisis del problema. Datos de salida es la suma, y datos de entrada, primer número y segundo número. ¿Ya? La variable entera suma el resultado de sumar el primer número con el segundo número. Fíjense, en la notación usan primero siempre la cabecera, algoritmo y el nombre del algoritmo. En este caso, nosotros esta parte de acá, algoritmo en la parte negrita, esta parte de acá, algoritmo, sí o sí tiene que tener la porque es la cabecera. Y suma de enteros pueden ser cualquier nombre que ustedes quieran ponerle al algoritmo. En este podemos utilizar suma, podemos poner enteros o suma de dos números, lo que ustedes vean conveniente. Después viene lo que es la declaración de variables. ¿Qué variables vamos a utilizar? Fíjense, vamos a utilizar número 1, tres variables, número 1 y número 2 que vamos a meter por teclado, y la suma que después lo vamos a desplegar, tres variables que van a ser de tipo entero. ¿Por qué? Porque los números dice sumar enteros, hemos puesto nosotros. Si utilizáramos enteros reales estaríamos aquí. Fíjense, si es entero, es de entero. Si es real, es real. Hay lógico, carácter y cadena. Esto lo vamos a ver cuando entremos ya a la programación. Y por último tenemos el cuerpo del algoritmo, que siempre está entre inicio y fin. Esta partecita de acá. Ahora, escribimos. Fíjense, en la pantalla escribimos, ingresa el primer número. En la pantalla desplegamos. Escribir desde hacia afuera. Es un output. Después leemos el número, leemos del teclado, uno mete con el teclado, leemos, y lo almacenamos en variable número 1. num1, perdón. Después escribimos, ingresa el segundo número, escribimos en la pantalla, ingresa el segundo número, y por último leemos por teclado el número 2. La suma va a ser igual a num1, lo que hemos puesto por teclado, y el segundo número que hemos puesto por teclado. Y por último escribimos, la suma es la suma de acá, y desplegamos la suma. Fíjense que cuando no está entre comillitas, se despliega el valor de la variable. Si estuviera entre comillas esta acá, simplemente se daría suma. Eso después lo vamos a ver en la notación, cuando veamos ejemplos y cuando empecemos a programar. Fíjense que en la notación nosotros vamos a utilizar pseudocódigo principalmente. Con eso terminaríamos lo que es este algoritmo. Vamos a entrar posteriormente en los próximos videos, y bueno, en la unidad de avance 2 principalmente a utilizar pseudocódigo, y a partir del pseudocódigo vamos a transformarlo en un programa de computadora utilizando un lenguaje de programación. Con eso terminaríamos lo que es algoritmo. Gracias, estudiantes.